Chicos, Agustina, Guillermo, a ustedes y a todo el país, buen día. Les advierto que vamos a tratar un tema que a muchos de los que están oyendo van a decir, ¿qué? ¿Esto es chino? Y a otros, a quienes se enfrentan el problema que vamos a tratar en la mesa de café con un especialista muy destacado, van a levantar el nivel del audio de la radio para no perderse una palabra. Y me estoy refiriendo a que hoy, el 13 de julio, es el Día Internacional del TDAH. El TDAH, tan pronto como lo mencione, algunos dirán chino y otros van a levantar el nivel del audio, porque hay muchas familias que saben ya perfectamente de qué vamos a hablar cuando se menciona el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, que es un trastorno que afecta a miles de chicos. Hay que hacer un promedio de 5, 7 por cada 100. O sea, ponemos, no sé, el patio de una escuela donde están, hoy no porque es receso, están cantando Aurora y, no sé, 300 chicos. Y hay que contar que unos 20 de esos 300 están afectados por este trastorno. En muchos casos no se sabe que están afectados por este trastorno, se lo confunde con problemas de comportamiento o de otra naturaleza, se lo subdiagnostica. En algunos casos se supone que solamente afecta a niños, y el doctor Enrique de Rosa, que es psiquiatra, que es neurólogo, su matrícula profesional es 63.406, y él es el que nos va a dar el contexto y el rigor científico que merece este tema. Empieza por decirnos, es un mito creer que esto es solo una cuestión de niños. Dura toda la vida. Michael Phelps, el mega medallista olímpico de natación norteamericano. Jim Carrey, el actor. Elon Musk, han vivido toda su vida con TDAH. Doctor de Rosa, muchas gracias por sumarse a la mesa de café. ¿Cómo está, Enrique? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un gusto, un saludo para todos. Digo, quienes, las familias, sobre todo de niños, de niñas, que tienen que enfrentar este trastorno muchas veces subdiagnosticado, que no se sabe que es un chico que es medio vago, que es desatento, que es desordenado, la maestra se queja mucho, escribe fuera de las líneas, padres y madres, que un padecimiento detrás de estas situaciones hasta que alguien acierta a decir, esto existe, está diagnosticado, se lo puede establecer, se lo puede trabajar y se puede conseguir una gran calidad de vida. Por favor, ayúdenos a explicarlo, doctor de Rosa. Es que es exactamente esto lo que usted dice, Miguel, y de hecho, supongo que la nota a la que usted está citando, lo que he querido... Estoy citando una nota que usted publicó en Infobae, doctor. Sí, claro, por eso digo, la nota que usted está señalando, sin duda, iba al tema que hace ya varios años, quienes nos dedicamos más a una población... no de niños de primera infancia, sino de adolescentes para adelante, empezamos a ver que hay una gran cantidad de casos no diagnosticados. Y como usted muy bien dijo, la enorme ventaja de un correcto diagnóstico es más allá del diagnóstico, obviamente más allá del diagnóstico, y es poder decirle a alguien, mire, esto no es esto. Por ejemplo, un adolescente vago, un chico que no quiere, un joven que no quiere hacer nada, que no encuentra inserción laboral, o de estudio, lo que fuera. O aún más cuando un adulto encuentra que tiene dificultades para concentrarse, esto y el otro, y en una de esas fue tratado como, si fue en la adolescencia, juventud, como eso, como un vago, como un chico que no tiene voluntad, que no tiene personalidad, y un adulto puede ser diagnosticado desde ansiedad, depresión, como una serie de cosas, y cuando uno cierra ese diagnóstico, las figuras que usted mencionó, las mencioné en la nota, porque en realidad ellos dicen que hubo un cambio fundamental en sus vidas, porque en realidad la variable es una afección que es neurobiológica, es decir, no es un simple estado de ánimo, sino que es algo constitutivo del cerebro, y que cuando uno logra un diagnóstico adecuado, cambia diametralmente la vida de estas personas, ¿no? El dato último es el que yo decía, familias que están enfrentando estas situaciones. Incluso hay una ONG
que está activa y que después vamos a dar los datos para las familias que lo necesiten, familias leonas se llaman, y que agrupa a familias que tienen, en este caso niños, afectados por este trastorno y que encuentran muchísimas dificultades, Enrique, porque es razonable, es lógico que los docentes, por ejemplo, no estén preparados, no deben estar preparados para hacer un diagnóstico que es neurológico, ¿verdad? Pero en la práctica simplemente creen que se tratan de chicos, no sé, vagos o que no les interesa, hasta que alguien da con el diagnóstico y cambia la vida del niño y de toda la familia. Estoy leyendo relatos, historias de familias, el trastorno de ir detrás de un diagnóstico que mucha gente ignora que es eso, que es un trastorno, ¿no? Sí, y por las siglas, usted decía, va a ser chino, estoy hablando TDA, TDA, o bueno, clásicamente se conoció por las siglas en inglés, ADD, ADHD, y tenía que ver, esto quizás en la infancia se ha avanzado y quizás esto era hace muchos años en que, o hace algunos años actualmente también pasa, el tema de no entender de qué se trataba, porque usted mencionó el subdiagnóstico, pero hay dos otras variables que son también preocupantes. Una es la opuesta, el sobrediagnóstico, es decir, diagnosticar como ADD, como TDAH, algo que no lo es, y entonces también se corren ciertos peligros. Y el mal diagnóstico, ¿y esto qué quiere decir? Que se diagnostique de manera errónea. El gran problema en esto es que cuando uno no logra, esto puede tener hasta poblaciones que nosotros lo vemos en ciertos colegios, que según la categoría casi le diría económica del colegio, hay chicos más cantidad de chicos medicados o menos, y obviamente esto no puede obedecer a otra variable más que si han sido diagnosticados o no, porque las estadísticas son uniformes, no varían enormemente. Cuando uno ve estos casos, dice, bueno, el gran problema es qué pasa evolutivamente con esos mismos chicos cuando empiezan a crecer y que siguen con ese subdiagnóstico, mal diagnóstico, sobrediagnóstico, como sea, en el cual su situación particular no es entendida y como en realidad toca, si me permite dos instantes, toca cuestiones de la concentración, la memoria. La actividad puede ser también, pero digamos lo concreto, lo cognitivo, son las capacidades que se llaman de funciones ejecutivas, la capacidad de hacer algo. Claro, usted tiene un docente que puede, o un jefe de alguien, de un adolescente o de un joven que pide un trabajo, que trata de explicar en base a razón y trata de hacer a que alguien haga algo, ese niño, ese adolescente, que en la práctica no puede hacer de esa manera y en realidad tiene que reaprender. Por eso hay terapias, por un lado farmacológicas, pero por otro lado terapias de reaprendizaje, de trabajar sobre ese sistema de mala concentración y atención, o cómo controlar la impulsividad, que es el otro factor que puede existir. Previo a eso, doctor De Rosa, quiero darle pie a Agustina Vivanco, que le quiere preguntar de estudio, pero previo a eso hay que detectar qué es lo que está ocurriendo, porque si no, la pasan muy mal. Los chicos afectados por el trastorno y sus papás que reciben notas y notas y notas del colegio, el chico es vago, el chico es desordenado, la nena no hace las tareas, y no se termina de entender que eso, con un diagnóstico adecuado, permite una aproximación adecuada al tema y generar no solo calidad de vida para el niño, sino para toda una familia. Agustina quiere preguntar, porque usted arrancó diciendo esto no es solo una cuestión de chicos, esto persiste toda la vida. Sí, Agustina. Pienso, ¿cómo le va, Enrique? Un placer Buen enorme día. escucharlo. Tengo dos consultas, una que tiene que ver sobre las obras sociales, pero se la hago en un ratito. Ahora me enfoco en esta primera parte del diálogo con Miguel, y usted hablaba también de los adultos. Y pienso en la cantidad de adultos que debe haber no diagnosticados. ¿Y cómo habrá sido su vida? Que nunca lo supieron. ¿Cómo ha sido su vida todo este tiempo? ¿Cómo es su vida todo este proceso? Porque además me imagino que habrá sido que las épocas han cambiado y que estamos mucho más atentos al registro de lo que nos sucede. Pero ¿cómo es la vida de un adulto que padece TDAH y no lo sabe? Bueno, yo iba un poco a eso. Para uno, si bien uno nunca debe conformarse, la percepción hoy entre educadores y demás está mucho más aguzada, es decir,
los docentes están informados, saben, hay gabinetes psicopedagógicos y demás que funcionan muy bien y detectan. Pero el gran tema es que hace algunos años, y yo mientras estaba hablando con ustedes, recordaba un PowerPoint que había presentado hace unos 15, 20 años, en el que el gran tema era, y pienso ahora, bueno, esos adolescentes de hacía 15, 20 años, ¿qué pasaba con esos adolescentes que se los caracterizaba como vagos, ¿no? Y eternamente era lo que Miguel decía, notas en el colegio y no atiende, y fracasos escolares y esto. Y en realidad esto hace unos años era mucho más grave, y que esa gente fue creciendo y por alguna razón, lo que motivaba a veces con discusiones con psiquiatras infantiles en la época, decía, bueno, pero ¿qué hacen? ¿Desaparecen los cuadros con el crecimiento? No, claramente no desaparecían, pero estaba la idea de que como es una enfermedad que se detecta en la infancia, por alguna extraña razón después nadie se ocupaba en la vida adulta y demás. Y esos niños luego obviamente crecían y obviamente continuaban con el mismo cuadro no diagnosticado, no tratado, pero ya con problemas de otro tipo, porque ya no hay un docente que le va a decir, miren, no está aprendiendo, sino que son los fracasos frente a la vida misma, ¿no? Las mismas funciones que son necesarias para convivir, para estar todos los días. Y hoy acrecentadas con todo lo que tenemos con la multiplicidad de información, la base o una de las bases más concretas en del ADD o el TDAH es el tema de la dificultad para concentrarse en una sola cosa, y hoy tenemos la multiplicidad de estímulos, el multitasking y demás, que no hacen más que acrecentar eso. Sí, que estamos intentando hace ya varios años, que se detecten esto en adultos, en jóvenes, porque esos jóvenes y adultos, aunque parezca una obviedad, eran esos niños no diagnosticados hace muchos años, y claramente han pasado una vida no muy agradable. Pero fíjese, doctor, se lo mencionaba Agustina al medio de su pregunta, ¿no? Hay un avance, gente tan importante como los que mencioné, que están en su nota, el nadador Phelps, el actor Carey o el propio Elon Musk, hoy asumen públicamente, y eso tiene un valor enorme, que tienen TDAH y que han vivido y han sido exitosos con este trastorno. No obstante lo cual, doctor, las familias que enfrentan este problema, algunas de las cuales ya están llamando y se están comunicando, tienen dificultades con las obras sociales, decía Agustina, tienen dificultades porque chocan en algunos casos con, no quiero usar la palabra ignorancia, usemos la palabra desconocimiento, en eso tenemos todos una tarea por realizar. En Estados Unidos esto tiene un avance de otra naturaleza, está reconocido oficialmente en el manual de psiquiatría. En la Argentina todavía no hay una ley específica sobre este tema, doctor. Sí, el gran problema es que en nuestro país tenga que haber leyes para el sentido común, ¿no? Porque en definitiva, si usted tuviese que hacer una ley, si uno tuviese que hacer una ley por cada una de las condiciones clínicas o médicas, cierto, sería interminable. El gran problema que de la aceptación o no de obras sociales, si no aceptan tratamientos específicos, lamentablemente por algo los amparos están a la orden del día en el ámbito judicial, porque en definitiva no hay que necesariamente demostrar lo existente o tiene que haber una ley. Pero obviamente algo de eso hay, porque no por nada hay que hacer días de sensibilización, de concientización. Y yo pensaba, cuando usted decía ignorancia y demás, en salud mental hoy casi yo noto cada vez que tengo que escribir una nota que me canso de utilizar la misma palabra, que es banalización. Tendemos a, yo no sé si por ignorancia o por lo que fuera, pero se tiende a menospreciar, banalizar el sufrimiento de la enfermedad mental, se la tiende a estigmatizar, y eso hace que, claro, parezca de menor categoría que una enfermedad separándola física, ¿no? Y realmente el sufrimiento en alguna medida es mucho mayor, y en condiciones como esta va a acompañar a la persona toda la vida. Doctor de Rosa, más allá de esto que mencionaba con mucho tino, de que no debiéramos tener una ley para cada una de las diferentes patologías, sí se nota en algo que usted mencionaba, diferencias sociales muy importantes, porque no es que haya más chicos con trastornos en una escuela que en otra, sino más chicos medicados en una escuela que en otra. Entonces, estamos hablando de un tema que, si bien puede no necesitar una ley, pero que el Estado debiera ocuparse como salud pública, ¿no? Porque las diferencias sociales, como pasa con muchísimas otras patologías o con muchísimos otros trastornos, pero las diferencias sociales son muy agudas en ese punto.
son tremendas y yo se le agrego algo en lo cual hay una ley pero no sirve de nada, que son las leyes dedicadas al tema de estupefacientes. ¿Y por qué al tema drogas, para simplificarlo? ¿Por qué lo menciono? Y porque la correlación, comorbilidad entre déficit atencional y posteriormente consumo de drogas en la vida de los jóvenes y ya de adultos es mucho más grande que la población normal. Entonces, solamente desconocer esto y que el Estado no se ocupe, sea mediante una ley o simplemente cumpla con su deber de cuidado, hace que en la práctica tengamos problemas mucho mayores, porque en medicina, en salud, hay que entender que un tema no queda acotado a sí mismo, como si fuese una especie de situación totalmente acotada al espacio que ocupa, sino que luego se relaciona o con otras enfermedades o con otras situaciones. Bueno, en concreto una de ellas es el tema de adicciones. Y acá ustedes verán que, según las clases sociales, evidentemente la desprotección que tienen todos, pero en particular clases sociales menos favorecidas en el tema de adicciones, es tremendo. Cuanto más en patología como la que estamos hablando. Fíjese, doctor, que mientras usted te le está respondiendo Guillermo, por supuesto no voy a hacer mención a cuál obra social, pero algunos de los oyentes que enfrentan situaciones que en todos los casos expresan dolor, Enrique. Usted lo debe saber muy bien por su consultorio, ¿no? Es muy duro, muy difícil, hasta que se consigue el diagnóstico, establecer que no es un desastre final, sino que es algo que se puede tratar, pero pelean con obras sociales que para cubrir el tratamiento me exigen el certificado de discapacidad, me dice, por ejemplo, un oyente. Se les complica mucho a las familias, ¿no? Y fíjese usted esto que está señalando, y qué interesante que usted esté diciendo la cosa concreta, ¿no? A la mano en la ventana para ver si llueve, ¿no? Porque en definitiva es literalmente esto. El concepto de realidad es, yo no sé qué dice el DSM, yo no sé qué dice el servicio meteorológico, sería el comparado, pero saco la mano y llueve. Entonces las familias pueden decir, mire, yo no sé qué es lo que dice la ley, lo que yo sé es que mi hijo saco la mano y llueve, y está mojado. Y la realidad es eso, es inevitable, es cruel, pero es real. Y realmente que tengamos que enfrentar en base a un certificado de discapacidad simplemente para obtener un tratamiento. Imagínense si yo le dijese, mire, vamos a empezar que los tratamientos para la úlcera hay que ser discapacitado para obtener antiácidos. ¿Y por qué? Y también vamos a hacerlo para la gente que tiene hepatoprotectores y también para la gente que tiene problemas cardíacos. Esa locura tiene que ver con entre las varias ausencias que tenemos de protección entre la seguridad, la cantidad de cosas, la economía y demás. Una es la educación, una de esas, y muy importante, es la salud. Y esa salud se expresa luego en emergentes como estos. Pero realmente que uno tenga que demostrar discapacidad, cuando en realidad es una dificultad, sí, que genera, si no se atiende discapacidades, que puede ser abordada bien y que tiene una solución muy buena, que el mensaje positivo es que cuando esto es diagnosticado a tiempo, es tratado, además tiene una muy buena respuesta terapéutica. Realmente los oyentes van a completar lo que usted ha hecho, doctora Enrique de Rosa, que es darle el marco riguroso, científico, a un tema en el que hay mucha ignorancia. Lo dije al principio, lo estoy comprobando. Para mucha gente queda ajena de qué estarán hablando, y mucha gente que lo ha vivido. Doctor, estamos recibiendo un mensaje de alguien que nos dice que tiene 53 años. 53 años. Sí. Y pienso que esos fueron mis síntomas en mi edad temprana. Claro que nunca fui psicólogo hasta que el bullying, por otras causas, me obligó a ir a un profesional. O sea, enfrentamos situaciones, Enrique, de familias muy sufridas por este tema, de chicos, chicas que la pasan muy mal, sin saber cuál es el... Perdón que le interrumpa y discúlpeme, pero usted tiene recientemente, lamentablemente, a veces se hacen famosos ciertos lugares o cobran notoriedad por crímenes. El caso de Joaquín, el que aparentemente había una situación de bullying y demás, me preguntaba cuál sería la situación hasta escolar y demás. Es decir, los temas empiezan a salir de su compartimiento estanco, y cuando uno los tiene una visión mucho más amplia y empieza a encadenar todo, y esto es importante, o lo que su radioescucha lo decía, en el sentido que se da cuenta que tenía esto,
Sí, el fenómeno absolutamente increíble, que cuando uno termina haciendo un diagnóstico en un adulto, dice, pero entonces yo tuve esto toda la vida, y uno no sabe cómo, porque es muy duro tener que decirle. ¿Le pasa en el consultorio, Enrique? ¿Le pasa con adultos que de pronto es como que tienen un descubrimiento de algo que ilumina problemas que ocurrieron 30 años atrás? Totalmente, pero es que justamente por eso yo no me ocupo de niños, pero sí me ocupo de jóvenes y adultos, en los cuales de golpe en situaciones de bullying, de maltrato, de dificultad de inserción crónica, que le han dicho que no, lo que pasa es que yo, y tienen un autodiscurso de no, lo que pasa es que yo no puedo concentrarme, nunca estoy bien, y claro, siempre diagnosticado como una especie de personalidad apocada, depresiva, y cuando uno hace una evaluación de pruebas psicométricas y neurobiológicas y demás, y que tiene que ver con, neurodiagnósticas, y que tiene que ver con qué pasa, se da cuenta que tiene esas funciones ejecutivas, atención y memoria. Entonces no es que esa persona es torpe, estúpida o lo que fuera, sino que tenía algo que tenía que ser tratado. Es el doctor Enrique de Rosa, es psiquiatra, es neurólogo, su matrícula profesional 63.406. El tema completo va a estar en la web, incluyendo los datos necesarios para comunicarse con organizaciones que están en el tema. En el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención, el Día Internacional para tomar conciencia de un tema que está entre nosotros y que lo ignoramos, en algunos casos con mucho esfuerzo. Enrique, ha sido un privilegio tenerlo en nuestra mesa de café. No, el privilegio es mío. Un saludo para todos. Que tengan muy buen día. Adiós, gracias. Cadena 3 presentó La Mesa de Café.